Bueno, y estamos ya en el número 6 y me he liado. Me he liado y vais a ver cómo me he liado. De hecho, he hecho esta presentación para enseñaros cómo me he liado y cómo no liarse. La estrofa número 6 nos presenta ya la función de la caverna de Polifemo. No nos describe a Polifemo todavía, pero está todavía describiendo el entorno y la caverna de Polifemo, y su utilidad nos introduce al mundo ya pastoril en sí mismo. Vais a verlo por el vocabulario. Y dice así: de este, pues, formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso, donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde. Copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Muy bien. Como siempre, hiperbatón enorme, de hecho aquí no hay ni un punto, es toda una frase dividida en dos partes. Uno sería hasta choza es en el verso 45 y luego comenzaría la segunda parte, que sería un complemento circunstancial de la primera, ¿verdad? De lugar. Y entonces los vamos a dividir. Tenemos aquí el 1, 2, 3, 4, 5 partes, 1, 2, 3 partes de la segunda parte. La primera parte no tiene mayor dificultad. Estaríamos primero de este formidable bostezo de la tierra. El segundo elemento sería el melancólico vacío. El tercero, a Polifemo. Veis cómo va, ¿no? Y finalizamos con el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Y tendríamos el siguiente resultado, es decir, la traducción en prosa sería la siguiente: el melancólico vacío de este formidable bostezo de la tierra es la bárbara choza de Polifemo, el cual, Polifemo, es el horror de aquella sierra. ¿De acuerdo? Entonces sería: de este, pues, formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es. Es decir, el melancólico vacío sería el sujeto, el melancólico vacío de este bostezo formidable de la tierra. Ese es el sujeto. Es bárbara choza a Polifemo. ¿De acuerdo? Esa es la frase. Y la segunda parte sería: albergue umbrío y redil espacioso, tenemos primero, luego segundo, donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde, y aquí es donde me he liado, pero de una forma tremenda, y os voy a explicar por qué. Copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Silbo se refiere aquí a silbido y copia se refiere aquí a abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres partes. ¿Qué partes son? Albergue umbrío y redil espacioso. Entonces tenemos que la choza o el vacío, dependiendo de qué parte del sujeto del predicado aquí escogemos, ¿vale? La choza es el albergue umbrío y redil espacioso. Albergue umbrío es un albergue y un redil, es decir, se ve la naturaleza de cómo vive Polifemo, en el sentido de que es un pastor, pero vive donde pone todas las cabras, ¿vale? Es como si un campesino viviera en la cuadra donde tiene las vacas. Y esto nos da una idea de la barbarie de este ser, ¿no? Entonces, ¿qué es el albergue umbrío y redil espacioso en que Polifemo, que es el sujeto aquí que no se menciona, ¿verdad? En esta segunda parte, encierra cuanto cabrío esconde las cumbres ásperas de los montes. Y aquí es donde me he liado y os voy a explicar por qué. Es decir, tenemos donde cabrío, todo aquello que cabrío es, y aquí dice que esconde las cumbres ásperas de los montes. Y yo pensaba, pero no puede ser que sea lo cabrío lo que cubre las cumbres, sino que las cumbres cubre a lo cabrío, ¿no? O sea, esconde a lo cabrío. El verbo es esconder. Entonces, todo aquello que es escondido por las cumbres, los rebaños de cabras no pueden cubrir las cumbres. Bueno, pues resulta,
Aquí he escrito unas cuantas cosas para reflejar un poco cómo me he liado, ¿verdad? Pero es muy sencillo. Y vemos aquí que en el verso 46, cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde, efectivamente es cuánto cabrío, ¿de acuerdo? El hiperbatón aquí es cuánto cabrío, se refiere a cuánto ganado cabrío esconde, es decir, cubre con su inmenso número las ásperas cimas de las montañas. Es una hipérbole, resulta que es una inversión del canto número 13 de Ovidio en las Metamorfosis, donde dice, este ganado es todo mío. Muchas son las cabras que andan por los valles, muchas se esconde la selva. Es decir, aquí la selva estaría escondiendo a las cabras por su abundancia, es decir, tiene tantas que se escapan por ahí y las pierde prácticamente. Y lo que hace Góngora y otros poetas del siglo de oro español es crear una hipérbole invirtiendo esto, haciendo ver que son tantas las cabras que hay que cubren, que esconden las cumbres. ¿De acuerdo? De ahí que, bueno, me estaba armando un lío, pero ahora veis pues de nuevo, el aspecto caleidoscópico de esta poesía. Es decir, tú primero lo lees y es como ver un reloj. ¿Habéis visto alguna vez estos relojes que funcionan de una manera diferente? Tú lo ves en la superficie y dices, vale, pero ¿dónde está la hora? ¿Dónde están los minutos? Esto no se entiende nada, ¿de acuerdo? Pero luego cuando ves el mecanismo y ves cómo funciona, ves la belleza de esa pieza de joyería en concreto. Y ves que en realidad puede ser incluso una vez que te habitúas al aspecto, digamos, a lo que el caleidoscopio está haciendo con la imagen, te parece incluso más bella que al principio. ¿De acuerdo? O te parece más bella que un reloj normal, que algo que funciona, que ves que ha sido estructurado de una forma a la que tú estás acostumbrado. Pero cuando ves lo que se ha hecho y lo entiendes, ves lo primero más claridad y más riqueza de contenido. Y esto es lo que ocurre con esta poesía. Una vez que lo has visto, pero sigues analizando y te das cuenta de lo que está haciendo. Es decir, aquí Góngora está explorando el lenguaje más allá de lo que sería explorar el lenguaje en castellano específicamente. Y por eso tenemos figuras aquí como, por ejemplo, cuando dice apolifemo, cuando decir la choza, en vez de decir la choza de Polifemo, dice es apolifemo una choza, que es un latinismo sintáctico. Y explora, con el propósito de dar más significado a lo que está diciendo, formas diferentes de decir las cosas en castellano que en realidad vienen de otros idiomas. Es decir, lenguas, Góngora está creando una lengua. ¿De acuerdo? Claro, para hacer esto no quiere decir esto que en un sentido posmoderno donde podemos descuartizar la lengua y hacer que lo que no significa nada signifique algo. Lo que está haciendo Góngora es desde su conocimiento profundo de la literatura clásica el traernos una nueva joya, por decir así, lingüística, que en realidad tiene una concisión, una belleza y un barroquismo, eso sí, realmente increíbles. Entonces lo voy a leer, que de lo que se trata, ya sabéis, es de leerlo al final y de disfrutar el poema. Entonces el número 6 diría así. De este, pues, formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso, donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde, copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Así pues, hasta el siguiente.